Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión vespertina, la sesión de la tarde del seminario dedicada, esta segunda mesa está dedicada a la perspectiva interna. En las actividades de CEDENI, de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado, pues siempre adoptamos este esquema que reproducimos en nuestros seminarios, la perspectiva internacional y comparada, que es lo que ha tocado esta mañana, y luego, bueno, pues solemos dedicarnos a la cuestión interna, poner el foco, bueno, pues en el derecho nacional, en el derecho propio. Para esta segunda mesa, pues contamos con la presencia de dos especialistas, como son la profesora Cristina de Amunátegui Rodríguez, que es catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, y de don Ignacio Paz Ares Rodríguez, notario también de Madrid. Nosotros se lo comentábamos a ellos, bueno, y lo saben, cuando en CEDENIC, bueno, pues siempre buscamos, siempre con esa idea de que hablen y que estén presentes en nuestras actividades los mejores, pues siempre pensamos en quién ha podido escribir, quién ha podido pensar, quién ha podido aportar algo sobre el tema del que se trate. Independientemente de que los conozcamos o no. Eso tiene el riesgo muchas veces de, bueno, las personas están muy ocupadas y tal, pero que puedan o no atender a nuestra invitación. En su caso puedo asegurarle que tanto en el de la profesora Damunátegui como en el caso de don Ignacio, bueno, pues son dos especialistas como van a ustedes a poder comprobar inmediatamente. Y además han estado desde el primer momento que les propusimos venir hace ya unos meses, pues dispuestos a arriesgarse a venir un 20 de junio aquí a Sevilla, que nunca se sabe lo que puede suceder desde el punto de vista climatológico. Bueno, hemos tenido suerte. Eso no nos lo vamos a apuntar nosotros como mérito, pero hemos tenido suerte en ese aspecto. Bueno, el orden que vamos a seguir es el mismo que aparece en el programa. Primero va a hablar la profesora Damunátegui y luego hablará don Ignacio Paz Ares. Ellos, que son unas personas muy diligentes, pues previamente, como nosotros le dimos el planteamiento tan amplio y tal, con el título del seminario, ellos entre sí se han puesto de acuerdo y han dividido la tarea. La profesora Damunátegui, que es una referencia en la doctrina española para su obra sobre las uniones de hecho, bueno, pues sus trabajos sobre las uniones de hecho, pues constituyen una auténtica referencia, pues va a hablar sobre las uniones de hecho y don Ignacio pues hablará sobre el matrimonio, ¿no? Bueno, pues les dejo en sus manos, vamos a escucharles y sí vamos a hacer una pequeña variación con respecto a la mañana muy simple. Y lo digo para los que nos están escuchando en la sala y también para los que están a través de la retransmisión. Las preguntas las haremos inmediatamente una vez terminen ellos sus intervenciones, no las dejaremos para el final de la mañana. Luego haremos la pausa y luego tendremos las comunicaciones. Tenemos 4 comunicaciones a continuación. Bueno, pues sin más, tiene la palabra la profesora Damunátegui. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación y por la acogida aquí en Sevilla, que además nos ha acompañado hasta un tiempo maravilloso, con lo cual estamos disfrutando muchísimo. Muchísimas gracias a los organizadores, a la Cátedra de Derecho Notarial, a la Universidad Pablo de Olavide, que personalizo los profesores Rodríguez Betet y, por supuesto, César Hornero, y también al Colegio de Abogados por su acogida, que tiene una acogida extraordinaria y lo estamos haciendo todo estupendamente y muy a gusto. Yo esta mañana decía que era un poco la infiltrada aquí, porque yo no soy internacionalista y mi ponencia se va a referir exclusivamente al derecho civil, exclusivamente al derecho privado. Y, evidentemente, voy a hablar del principio de autonomía de la voluntad en relación con las parejas. Que pongamos en relación la autonomía de la voluntad con las parejas se ha convertido en algo absolutamente indispensable, como vamos a ver a lo largo de todo lo que intentaré detallar en esta ponencia. Indispensable, además, porque es la única solución posible si se quieren gestionar los problemas, las contiendas y las relaciones que surgen de las parejas de una manera eficiente. La única solución que hay. Estos días, yo cuando estaba repasando cosas que había leído, me di cuenta precisamente que la persona que me acompaña en la mesa en el año 2008
decía que el principio de autonomía de la voluntad se había convertido en el tema estrella en el campo del derecho de familia. Y es verdad que se ha convertido en el tema estrella en el campo del derecho de familia, fundamentalmente porque las soluciones que brinda el derecho de familia no sirven para solucionar los problemas que tienen y que presentan muchas veces tanto los casados como las parejas. La manera de ajustar las normas a lo que interesa a los particulares, evidentemente, está en la autonomía de la voluntad. Y esto es algo que además el Tribunal Supremo está incidiendo en ello muchísimo en el campo matrimonial, desde unas sentencias antiguas, pero sobre todo desde el 2011, hay una sentencia extraordinaria, muy reciente también, a la que luego haré referencia, en la que cada vez se va desarrollando más una teoría sobre los acuerdos entre los casados y trasladables también a los acuerdos entre las parejas de hecho, parejas no casadas, parejas estables, como quiera que las llamemos. Desde que se empiezan a producir reclamaciones ante los tribunales, no en cuanto a la pensión de viudedad, sino en cuanto a reclamaciones ante los tribunales civiles en torno a los años 90, es un tema que ha envejecido muy rápidamente, que se ha pasado muchísimo de moda. Ocupa muchísima atención en los tribunales en unas décadas, pero después, parece mentira, ha ido disminuyendo la litigiosidad. Es posible que el Tribunal Supremo lo atribuya a sus sentencias de pleno. Bueno, a lo mejor está en la eficacia de las sentencias de pleno. Yo creo que no. Yo creo que la gente son tan insatisfactorias las soluciones de los tribunales en cuanto a las parejas que ya no litigan. Y en cambio sí litigan mucho más donde hay leyes de parejas, lo cual no se deja de ser bastante contradictorio. Por enumerar algunos de los problemas que hay, y algunos, los traigo aquí apuntados para que no se me olviden. Problemas de competencia entre legisladores, proliferaciones de normas de dudosa constitucionalidad, leyes de contenido inútil o sin contenido civil, normas en constante estado de revisión y de reforma, contradicciones entre las reglas que regulan las relaciones de los casados y las relaciones de las parejas cuando tienen muchísimo en común. Necesidad de invocar los mecanismos de cierre del sistema para solucionar las cuestiones. Esto lo trataré luego un poco más, pero cuando los tribunales tienen que descansar sus resoluciones en los mecanismos de cierre, eso es una válvula de introducción o de escape para que el magistrado diga lo que le da la gana y después busque los argumentos que le parecen convenientes, pero que no crea una tendencia jurisprudencial uniforme. Tampoco hay unidad de criterio en cuanto a los procedimientos que pueden usar las parejas. No hay, evidentemente hay algunas comunidades como Cataluña en la que se utilizan los mismos procedimientos que los casados y eso al justiciable le da una cierta seguridad, pero hay otras comunidades autónomas en las que no se sabe qué va a decir el juez, si va a admitir una reclamación económica en el marco de un convenio regulador, no la va a admitir, va a obligar a volver a litigar, va a conducir a sucesivos pactos, lo cual tampoco es una cuestión que ayude a litigar. Y luego, la creación de los registros de pareja, que son los registros que sirven para poco más que para los temas administrativos. Para poco más. Para situar un poco al auditorio ante toda esta problemática, yo me voy a centrar fundamentalmente en algunas grandes cuestiones. Algunas grandes cuestiones en una primera parte que intentaré resumir muchísimo. Cada una de ellas daría para una ponencia entera. Pero si no las vemos en conjunto, no nos damos cuenta de que esto es una situación de caos, de absoluta inseguridad jurídica, de soluciones injustas, soluciones desiguales y, lo que es peor, todo esto parece no preocupar absolutamente a nadie. Después de esta primera parte me referiré ya a la aplicación concreta del principio de autonomía de la voluntad en relación con las relaciones de parejas. Bueno, pues de todas esas razones me voy a centrar fundamentalmente en 6. La primera sería la ausencia de ley estatal de parejas de hecho. ¿Por qué no hay una ley estatal de parejas de hecho? En la actualidad ni se plantea. Y en el pasado no se quería, fundamentalmente para evitar tener que reconocer la pensión de viudedad a las personas que no estaban casadas. Parece mentira, pero cuando se estudia mucho el tema de las parejas, viene absolutamente mediatizado por el tratamiento de la pensión de viudedad.
¿Qué ocurre? Que cuando ya el legislador decide poner solución a la pensión de viudedad de las parejas, pierde completamente el interés en legislar en el ámbito estatal sobre los problemas que plantean. Llama la atención que ahora mismo que se legisla sobre todo tipo de familias, sobre todo tipo de comportamientos, sobre todo tipo de cuestiones, pues el proyecto de ley que hay ahora mismo en el Congreso en tramitación, que es igual que el que había antes, el que hay ahora es el de marzo de 2024, evidentemente tiene que hablar de las familias, de las parejas, las familias que surgen de las parejas no casadas. Pero cuando insta al legislador a actuar en esta materia, bueno, lo único que hace es dar un concepto, formal de las parejas de hecho. Se decide por que sean parejas, bien las que se han inscrito en el registro de parejas, bien las que se han constituido notarialmente. Eso quiere decir que no se va a ocupar en nada de toda la ingente cantidad de parejas que quedan fuera de estos criterios de constitución de pareja. ¿Qué insta al legislador a solucionar? Los problemas de custodia compartida, que tampoco es especialmente necesario, puesto que las cuestiones de los hijos siempre se han resuelto exactamente igual respecto de los casados que respecto de los no casados. También en crear un registro estatal de parejas y también en establecer un derecho a recibir información sobre el régimen jurídico y el régimen económico que pueden establecer las parejas mediante pacto. Es decir, ya nos está diciendo que la única solución que va a existir a las parejas es que solucionen mediante pacto con una previa labor de información. Bueno, esa previa labor de información, si se está estableciendo una forma de constitución formal, se está dejando a los funcionarios de los registros o se está dejando, evidentemente, como todo últimamente en este país, al colectivo notarial. Hablaré un poco más luego de esa función de información. ¿Qué ocurre? Que además hay un error muy difundido en la doctrina, y esto se ve escrito negro sobre blanco, diciendo que hay que hacer una ley de parejas estatal porque así solucionamos los problemas que hay entre las leyes de parejas. Esto es una barbaridad. Esto no se puede decir. Hay una serie de ordenamientos que son absolutamente competentes para legislar sobre esta materia en España, con leyes completamente constitucionales, en los que dictar una ley estatal de parejas no iba a influir en absoluto en esas legislaciones. Y evidentemente el derecho navarro podría seguir siendo diferente del derecho vasco, del derecho aragonés o de todos los derechos que tienen competencia para legislar. ¿Qué es lo que hace el legislador? Pues establece equiparaciones puntuales. Cuando quiere extender un derecho a una pareja, pues lo pone en el marco de una norma determinada, y si quiere extender el derecho a muchas parejas, aminora los requisitos, basta la convivencia, incluso, por ejemplo, evidentemente en la legislación sobre violencia de género ni siquiera se exige la convivencia, y cuando quiere restringir el derecho a las parejas, establece montones de presupuestos, que es lo que ha pasado con la pensión famosa de viudedad, a la que el Tribunal Constitucional le ha ido quitando requisitos, porque los requisitos eran brutales para tener una pensión que, desde luego, ni siquiera es la misma que la que se reconoce a los matrimonios. ¿Habría que legislar? Pues sí que habría que legislar. Y yo creo que bastaría legislar a la forma en la que lo han hecho los catalanes en la última reforma y que también han hecho en parte en el País Vasco, que es analizar el Código Civil y analizar a qué derechos se quieren extender a las parejas y qué derechos no. No hay que hacer una ley de parejas. Basta con decir, bueno, pues que puedan tener un pseudo régimen primario, unas reglas de contribución a las cargas familiares, unas reglas de disolución, alguna compensación, que se le quiera reconocer la pensión compensatoria, el régimen de separación de bienes, pues esto no habría ningún problema. Y desde luego también, en mi opinión, reconocer algún derecho sucesorio, que no necesariamente tiene que ser la legítima, pero en mi opinión, esto hay evidentemente opiniones de todo tipo, desde luego tiene que ser la sucesión intestada. Es absurdo que hereden los hermanos por encima de los convivientes en el ámbito del Código Civil. Insisto que esto es una opinión personal. Segunda gran razón, no tenemos ley estatal, pero hay una multiplicación de leyes autonómicas. Leyes autonómicas que podríamos clasificar en dos grupos, las leyes competentes y las leyes que no son competentes en el ámbito del derecho civil. Las leyes competentes
La primera que legisla sobre el particular es Cataluña y van siguiendo, a impulsos de lo que se recoge en el derecho catalán, distintas comunidades autónomas. Es curioso que en los pocos años que han transcurrido desde que se aprueba la primera ley, la mayoría de estas leyes han pasado ya un procedimiento de revisión. En el derecho catalán, un procedimiento de revisión profundísimo. En el derecho vasco, en el derecho navarro, ocasionado por una sentencia del Tribunal Constitucional a la que luego me referiré. Luego, son leyes que están en constante estado de revisión, con lo cual tampoco se ve que legislar sobre las parejas con una ley sistemática sea la solución a los problemas que hay. Junto a estas leyes, pues se han dictado leyes por otras comunidades autónomas que no tienen competencia para legislar sobre civil, que lo único que inducen, insisto, desde el campo de vista del derecho civil al justiciable, es a una absoluta inseguridad jurídica. Esto, por ejemplo, que oye uno, a lo mejor en un autobús, a mí me pasó en una peluquería, digo, me voy a callar, porque me voy a constituir como pareja o esta tarde voy al registro con mi pareja y tal. Yo, pobrecilla, si supiera que no va a arreglar nada, pero bueno, me voy a constituir como pareja, ya lo tenemos todo solucionado. Claro, no va a la peluquería a empezar a pontificar y a decir, no, mire, es que no va a tener usted ni régimen económico matrimonial, ni va a tener derechos sucesorios, ni va a tener vivienda familiar, ni va a tener pensión compensatoria, ni va a tener nada, porque la ley de Madrid no le puede dar a usted nada, aparte de que en parte se declaró inconstitucional. Todo esto genera una enorme confusión a la que tampoco ayudan a veces los operadores jurídicos. Les pongo otro ejemplo. La ley de Galicia establece en la disposición adicional que se reformó, porque pues, se obviaron unas cuestiones fundamentales, que el régimen será el que tienen los casados gallegos. El régimen que tienen los casados gallegos es el régimen de gananciales del Código Civil. Pues ahora mismo hay varias resoluciones de la Dirección General que insisten en que no tienen régimen de gananciales. No tienen régimen de gananciales porque para poder tener régimen de gananciales se exigiría un pacto expreso en el que asumieran el régimen de gananciales que prevé la disposición adicional tercera de la ley de parejas, de la ley de derecho civil de Galicia. Estoy segura de que esto no lo saben las parejas. Y todo esto va generando esa mayor confusión. Tercera gran razón de la complejidad de todo esto. Las consecuencias de la inactividad del legislador estatal. Esto hace muchísimos años, la profesora García Rubio hablaba de falta de lealtad del legislador estatal. ¿Por qué? Porque en competencias que tiene reservadas, conforme al 149.1.8, no legislan aquellas que necesitaría una aplicación funcional de las leyes de pareja. Concretamente en tres. Una, no voy a permitirme hablar aquí de esto, es ausencia de una norma de conflicto. La aplicación de las reglas del matrimonio no funcionan como punto de conexión a la hora del derecho interno. No funcionan. Por una serie de circunstancias que conocen ustedes mucho mejor que yo. Segundo, falta de procedimientos adecuados. No se ha querido reformar la ley de enjuiciamiento civil en la cantidad de reformas que ha habido en la ley de enjuiciamiento civil desde que han empezado a publicarse las leyes de parejas. Tercero, falta de inscripción en el registro civil. Hemos visto que en otros ordenamientos se inscriben las parejas en el registro civil. Aquí una ley que se reformó 27 veces antes de entrar en vigor. No ha reparado tampoco en el tema de las parejas. Pues por esa falta de interés absoluta que tiene el legislador estatal. Siguiente razón, ya van quedando menos. La influencia que tienen las dos reformas que se hacen en el Código Civil en el 2005, tanto la del matrimonio, reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, como la del divorcio exprés, que es una reforma que tiene mucho más calado del que aparentemente podemos pensar, muchísimo más calado. ¿Qué ocurre? Que el legislador, al publicar estas leyes, suprime las grandes diferencias que existían entre las parejas y los casados. Las parejas del mismo sexo no se podían casar, ahora se pueden casar. Las parejas se elegía como forma de convivencia porque tenían una ruptura mucho más sencilla que los matrimonios. Bueno, pues ahora la ruptura del matrimonio es absolutamente sencilla. Es más, dentro de esas contradicciones que decía antes, hay veces que es más fácil divorciarse que romper una pareja inscrita, ¿no? Estas leyes se utilizan por la doctrina
se utilizan muchísimo por los tribunales como fundamento de sus resoluciones denegatorias a las reclamaciones de parejas y se utilizan incluso por los propios legisladores en las exposiciones de motivos, por ejemplo, en la que regulaba la pensión de viudedad otra vez, por ejemplo, en la que reforma el Código Civil de Cataluña, el libro segundo del Código Civil de Cataluña. ¿Qué parece que quiere el legislador? A lo que yo uniría también la posibilidad de que los matrimonios y los divorcios, desde la Ley de Jurisdicción Voluntaria, tengan el cauce notarial. ¿Qué es lo que dice la doctrina que no quiere solucionar este problema? Bueno, pues el que quiera el matrimonio que se case, porque es tan fácil casarse y es tan fácil descasarse que no me ponga usted a mí ningún impedimento cuando yo no regulo a las parejas. Si usted quiere un derecho que se reconoce a los matrimonios, pues usted se casa. Si no se casa, está usted en el libre desarrollo de su personalidad y yo no tengo por qué interferir ahí porque usted ha ejercido este derecho máximo que tiene a no casarse. Siguiente razón, las declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes de parejas. Dos perfectamente normales, la que declaraba la inconstitucionalidad de parte de la Ley de Madrid en el 2013 y parte de la Ley de Valencia en el 2016. Otra complejísima, la sentencia del Tribunal Constitucional 93/2013, la que declara la inconstitucionalidad de parte de las leyes de parejas de Navarra. Es una sentencia muy compleja, a la que luego me referiré muy brevemente. Recientemente se ha publicado, recientemente en septiembre se ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad por un juez en Cataluña en cuanto a la aplicación de su ley. No sabemos si lo admitirá el Tribunal Constitucional a trámite ni qué dirá, pero esto ha dado pie a que sobrevengan posibles motivos de inconstitucionalidad en otras leyes de parejas. ¿Qué pasa como última razón? Que siempre hay parejas que van a quedar fuera de las leyes de parejas porque no haya, como pasa en el ámbito de aplicación de todo el Código Civil, o porque en los requisitos que recoge una ley de parejas no está contemplado ese tipo de parejas. Eso acude a tener que acudir, lo decía antes, a los mecanismos de cierre, que han sido la analogía y los principios generales del derecho. Hubiera sido mucho más sencillo desde el principio reconocer la analogía, entre otras cosas porque la analogía es algo que viene en el artículo 4 del Código Civil, es decir, no es algo que sea la aplicación de un principio general del derecho. Aquí, trasladando los argumentos del Tribunal Constitucional, insisto y vuelvo a insistir, para denegar la pensión de viudedad, sobre texto de que no son realidades equivalentes, que no tienen nada que ver los matrimonios con las parejas, pero ¿cómo se puede decir en el ámbito civil por un tribunal que no tienen nada que ver los matrimonios con las parejas? Si lo que quieren son los mismos derechos, lo que tienen son unas relaciones que son absolutamente iguales. Esto no tiene sentido que unas sentencias sigan diciendo estas cosas. Sí que no tiene ningún inconveniente el tribunal cuando quieren aplicar la analogía. Analogía, por ejemplo, pueden utilizar el convenio regulador, pues fenomenal, dicen aquí aplicación analógica. O parte del artículo 96, aquí aplicación analógica. Ya solo cuando es para el conviviente, no, ya ahí ya no hay aplicación analógica. Bueno, pues no se sostiene muy bien. ¿Cuál es la otra causa? La aplicación de los principios generales del derecho. Cuando me queden como 4 minutos, que dice el moderador, por favor. Ha habido dos. Uno que se crea por un magistrado, se decanta, como se dice, se inventa, como se dice, un principio general del derecho, que es el de protección al conviviente perjudicado por la ruptura. Se articula muy bien en qué consiste ese principio general del derecho, lo que pasa es que luego ese principio general del derecho lo mismo sirve para reconocer algo igual a la legítima del cónyuge viudo, que es para reconocer la aplicación a un conviviente del artículo 96, que, y esto los abogados lo sufren, en manos de la jurisprudencia menor. Esto dio lugar a una verdadera disparates jurídicos, a unos auténticos disparates jurídicos, porque ahí se hacía toda una serie de argumentación para luego hacer lo que al juez le diera la gana. Es que no se trata de esto. ¿Cuál ha sido la solución estrella? La que se acoge en las dos sentencias de pleno que ha habido sobre esta materia. La primera con dos votos particulares. Bueno, pues la primera es del 2005 y la segunda es del 2018.
El criterio de cierre es el principio de aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto. Una doctrina compleja que da lugar a resultados absolutamente disímiles, que hay casos clarísimos de enriquecimiento injusto en el ámbito de las parejas, pero luego hay otros que hay veces que los magistrados los cuelan forzados y luego hay otros que directamente entiende el magistrado que ahí no se aplica la doctrina del enriquecimiento injusto y que no reconoce ningún derecho de los que se están reclamando. Con esto terminaría la primera parte de la exposición y empezaríamos a ver qué significa el principio de autonomía de la voluntad en el ámbito de las parejas. Y de lo que hemos ido viendo de este tortuoso camino, pues es evidente que significa todo. La única solución que hay en el ámbito de las parejas es pactar. Pactar, que lo dice la doctrina, pero lo viene diciendo desde hace más de 40 años, desde que se ha empezado a escribir sobre esto. Solución que permiten los tribunales, desde que se superó las doctrinas anteriores en las que se consideraba la posible ilicitud de una causa en el caso de relaciones de convivencia, se han admitido plenamente los pactos en las parejas, fundamentalmente pactos concretos, como para no admitirse, vamos, pactos sobre comunidad, posibles pactos de creación de sociedades y también avanzando un poco más, y esto ha sido una solución que era la preferida del Tribunal Supremo durante muchos años, deducir pactos tácitos del comportamiento que venían manteniendo las partes. Ingresaban sus sueldos en la misma cuenta, pues deducía que lo comprado pues podía considerarse que había sido en régimen de comunidad romana, el régimen de comunidad ordinaria, a través de lo que se llaman los pacta concludencia, pactos tácitos. Pactos que son la fuente fundamental también para las leyes de parejas, competentes. La mayoría del contenido de las leyes de parejas es dispositivo, aunque existe alguna norma imperativa, su inmensa mayoría es dispositivo. ¿Dónde mejor se ha regulado la cuestión? Pues nuevamente es en el Código Civil de Cataluña, porque el Código Civil de Cataluña permite aplicar a las parejas los mismos pactos que ha previsto el legislador para los casados, tanto los pactos previos como los pactos de ruptura. Esos pactos tienen una regulación absolutamente sistemática y evidentemente los pueden utilizar las parejas. Acudir al pacto es también la solución que propician las dos sentencias de pleno, la del 2015 y la del 2018. Primero, pacten ustedes. Pacten, pacten, pacten. También las resoluciones de la Dirección General admiten los pactos, aunque luego hay resoluciones muy restrictivas en cuanto a la inscripción de los pactos. Una doctrina general primera de que muy bien se admiten los pactos, todo esto, reproducimos sentencias, sentencias y sentencias, pero luego yo digo que usted no puede inscribir este convenio regulador y que se vaya al notario otra vez a hacer una escritura de condominio, de división de condominio, y entonces ya se lo inscribo. O las de Galicia que he hecho referencia antes. Y también el pacto se ha convertido en la casi obligación a la que somete el Constitucional a las parejas después de esa sentencia a la que antes he hecho referencia. Una sentencia muy peculiar, una sentencia muy compleja, la de la Ley de Parejas de Navarra, porque, bueno, pues entiende que no es posible un modelo convivencial. Bueno, pues usted entienda si quiere que no es posible un modelo convivencial. Yo no entiendo que si se ha reconocido la competencia de un legislador, después se le cuestione lo que ha dicho el legislador. Es decir, si es competente, es competente. Y dirá el legislador lo que tenga por oportuno. Pero no me parece correcto que el Tribunal Constitucional diga eso. Pero bueno, lo que no me parece ya nada correcto es que el Tribunal Constitucional diga que los efectos que prevé una ley tengan que ser asumidos uno por la persona que decide constituirse en pareja. Es decir, como si nosotros en gananciales tuviéramos que decir, es el 1315, no al 1318, sí al 1400. Es que esto es muy difícil de entender por parte de quien recibe estos pronunciamientos. Muy difícil, esos pactos de asunción. Antes lo comentaba Isidoro, las leyes que pasan ese test, ese control, son la gallega, la balear y la del País Vasco, porque no solo exigen constituciones formales, sino que además exigen pactos de sumisión.
pactos de sumisión al contenido de la ley. Bueno, pues esto ha permitido, por ejemplo, que por una audiencia de Cataluña se haya planteado una cuestión de inconstitucionalidad en un supuesto de sucesión intestada, en la que además, pues con muy malas artes, un procedimiento, la madre logra que la declaren heredera intestada cuando había una pareja. Y entiende el tribunal que se revoca la sentencia y se entiende que no, que esto no puede ser, porque lo plantea el Tribunal Constitucional, que se pronuncie sobre el artículo 234.1 del Código de Cataluña, que establece la constitución de pareja por convivencia, sin constitución formal, en relación con el 442.3, que regula que el conviviente hereda en igualdad de condiciones que el cónyuge. Esperaremos a ver qué es lo que dicen. Bueno, ya está clarísimo que hay que pactar. Pues bueno, la realidad es que las parejas no pactan. No pactan, no hay cultura de pacto. En una estadística, la última que se ha publicado en el 2020 por el Instituto Nacional de Estadística, había más de 1.900.000 personas viviendo en relación de parejas, que yo creo que son muchísimas más de las que dice el Instituto Estadístico. Pero la cuestión de la realidad es que no pactan. Yo, por ejemplo, doy clase en un curso de la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid, de abogados de familia, y allí nadie ha hecho pactos globales. ¿Pactos aislados? Sí. ¿Pactos globales? Nunca. He preguntado a varios notarios, por ejemplo, también le pregunté a Ignacio, en todo su ejercicio profesional no ha visto un pacto de parejas. He preguntado a muchísimos notarios. Alguno me dice que una especie de convenio regulador sí, pero lo que es evidente es que no se pacta. ¿Qué habría que hacer? Pues una labor de información, pero es complicado hacer una labor de información. También se ve que en las sentencias de las audiencias que resuelven sobre los problemas entre las parejas no se ven nunca pactos globales. Alguna vez se refleja, por ejemplo, en la sentencia esta muy conocida de septiembre de 2018, en la que se había establecido un legado a favor de una pareja que ya no es pareja, y el tribunal aplica lo que acaba de decir una sentencia anterior respecto del matrimonio, diciendo que hay causa falsa de la institución de heredero y que no es heredero. Ahí se ve de soslayo, claro, ahí no entra el juez, que había una indemnización de ruptura de 130.000 euros y el uso de la vivienda familiar hasta que se hiciera efectiva esa cantidad al otro conviviente. ¿Pactos aislados? Sí. Pactos sobre comunidad, sobre sociedad, por supuesto mandatos, pactos que puede hacer cualquier otra persona. ¿Lo que son pactos globales? No. ¿Qué podríamos señalar simplemente como pinceladas de esos pactos globales? Algo sobre los sujetos, sobre la forma, sobre los límites, sobre el control de lesividad de los pactos y sobre su contenido. Voy ya justo, ¿no? En cuanto a los sujetos, pues también tenemos problemas. Yo entiendo que si es una unión la que va a pactar de constitución de una pareja que tiene ley de pareja aplicable, pues se tienen que exigir los requisitos que establece esa legislación para que se puedan realizar esos pactos. ¿Que no estamos en ese caso? Pues hay quien habla de que debería tratarse de una unión juridificable, que si son uniones no juridificables no se deberían no se deberían permitir los pactos, pues evidentemente uniones incestuosas, uniones inmorales, uniones no aceptables. Bueno, yo creo que eso lo controla el notario en el caso de que vayan a hacer un pacto, evidentemente no va a permitir que se contengan este tipo de disposiciones. Ahora, yo cuestiono mucho que un notario que vaya a una pareja a hacer un pacto sin más, un pacto global, tenga que pedirle que le demuestre la estabilidad de la convivencia. Incluso ni siquiera creo que le pueda pedir que declare su convivencia, ni exigirle que esté inscrita en un registro de parejas. Uno va y pacta lo que tenga por conveniente. Y el notario, pues si los pactos le parece que son legales, pues los asumirá y si no, pues no los asumirá. Pero no creo que haya que acreditar otros requisitos de más para poder pactar. La forma.
Pues en principio rige la libertad de forma, claro, pues lo que es un error. Los pactos deben ser, como mínimo, con abogado y, desde luego, en escritura pública mucho mejor. En Cataluña, por ejemplo, pueden capitular, pueden utilizar las capitulaciones matrimoniales. En el ámbito del Código Civil, evidentemente, no. ¿Qué tipos de pactos son? Pues más o menos lo mismo que regula el Código Civil catalán, los que regulan la convivencia o los que regulan la ruptura. Dentro de los que regulan la convivencia, pues lo que sea relativo a la contribución al levantamiento de las cargas, domicilio, establecer posibles limitaciones al domicilio, en lo que quieran respecto de los hijos, y los pactos de ruptura, pues parecidos a lo que se establece en el Código. ¿Qué modelos se pueden tomar? Pues evidentemente los modelos de cualquiera de las comunidades autónomas. Es que para los abogados sería facilísimo hacer este tipo de pactos. Pero, pues desde luego, no se hacen. Límites, los del 1255, los del 1328, y también tendríamos los límites que surgen del ámbito personal de los esposos, de los artículos 66 y 67. Evidentemente, pactos que implicaran sumisión, pactos que afectaran a la esfera personal, pues evidentemente no se podrían tener en cuenta. Quizás sea más entretenido o más curioso hablar del control de lesividad de los acuerdos. A esto se refiere bastante la sentencia a que me refería antes, de 13 de marzo del 2023, es una sentencia de Ángeles Parra, en la que es una sentencia para casados y admite plenamente las renuncias a todo tipo de, tanto a la compensación del 1438 como a la pensión compensatoria. Y establece una serie de argumentos a los que yo voy a añadir otros, ¿no? Dentro de ese control de lesividad, ¿qué se deduce? Que no se pueden establecer pactos que dificulten la ruptura de la convivencia. Esto lo viene diciendo las sentencias de pleno del Tribunal Supremo. De manera que no se podría penalizar la salida de la ruptura de la pareja obligando a seguir en pareja, puesto que no se puede romper la pareja. ¿De aquí se deriva que no se puede establecer cualquier penalización? Yo creo que no se deriva eso. Se pueden establecer penalizaciones. Claro que se pueden establecer penalizaciones e indemnizaciones, lo mismo que se deben establecer también en el caso de los matrimonios. ¿Pero por qué no vas a poder establecer una indemnización? Evidentemente, si es imposible el cumplimiento de la indemnización, sí estaríamos afectando al libre desarrollo de la personalidad, que nadie puede mantenerse en una unión si no es su deseo. ¿Qué se exige también? Consentimiento. Son negocios jurídicos y ese consentimiento tiene que ser consciente. Se aplica toda la teoría de los vicios del consentimiento y además, para que este tipo de pactos sean válidos, se suele exigir que haya información entre ellos, es decir, que conozcan cuáles son las situaciones económicas de los dos. ¿Quién puede prestar la información? Pues evidentemente el notario la prestará y el letrado la prestará. En el ámbito de los registros de parejas, pues tengo mis dudas, porque, por ejemplo, la que más informaba, que era la del País Vasco, decía un impreso, y pones una cruz en gananciales. Bueno, pues si eso es informar, pues hay muchas cosas que yo creo que hay que darle una vuelta. Esos pactos tienen que guardar un equilibrio, no que sean miméticos, no que sean idénticos. Si yo me caso con Amancio Ortega, que yo renuncie a la compensación del 1438, no es lo mismo que renuncie él. Es decir, si solo renuncio yo, si solo renuncia él, ¿puede decir que yo no he renunciado y a mí no se me paga? Pues no. Lo que tiene que haber es una cierta reciprocidad, que sean más o menos equilibrados. Se aplica, como a los matrimonios, la doctrina de la alteración sustancial de las circunstancias, desde el momento del pacto hasta el momento de ejecución del pacto. Y la imposibilidad de crear situaciones de necesidad. Esto en el caso de parejas sí que es un límite, porque las pensiones de alimentos son imperativas cuando la otra persona necesita esa prestación para salir adelante. Esto en el ámbito de las parejas no de las parejas no reguladas, pues no hay ningún límite. Se puede renunciar a todo lo que se quiera renunciar, porque con no establecerlo, pues ya está.
Y el contenido de los acuerdos yo creo que lo dejo, y para cuando publiquemos la ponencia ya me referiré ampliamente, porque si no me voy a ir de tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Munategui por su estupenda ponencia, que además estoy seguro de que ha abierto muchas cuestiones para, por lo menos para pensarla y para el debate. Bueno.